profesores que no habían aprobado o no se habían presentado a una prueba, reponiéndolos en sus puestos para enseñar a nuestros niños. Mientras eso pasaba en el Congreso, la pandemia aún no se controla, en palabras de la misma ministra, de la propia ministra de Salud. Y el Colegio Médico nos recordó una de las cifras más dolorosas de esta crisis. 1 de cada 200 médicos ha muerto por COVID-19. Son hasta 123 profesionales de la salud que han perdido la vida por este virus. Y 4.245 se han contagiado, 76 siguen en cuidados intensivos. Nuestra democracia está en crisis, ha dicho la directora de Transparencia, Adriana Urrutia, está en cuidados intensivos, ha dicho literalmente, y tenemos que velar porque los partidos que respetan los valores democráticos sepan recoger y escuchar las inquietudes de la población en una crisis sanitaria y una crisis política. Y a esto también decir que esta crisis o esta democracia en emergencia no solo sucede algo que sucede en nuestro país. Hemos escuchado esta semana a Donald Trump, el presidente de los Estados Unidos, postulando a la reelección, diciendo que no se compromete a una transición política, pacífica del poder si es que no gana las elecciones. Y esto en abierto desafío a la ciencia, habiendo sido diagnosticado con COVID, y ahora, sin saber si está todavía contagioso o no, organizando mítines políticos para su reelección desde la Casa Blanca. Sobre estos temas, sobre esta supuesta cura milagrosa, según Trump, del Regeneron, sobre la situación de la pandemia en nuestro país, vamos a conversar en esta edición de Diarios de Pandemia. Pero antes, Pau, tú quieres hacer un homenaje a uno de nuestros colegas caídos en esta crisis. Sí, bueno, yo quería recordar que en esta semana, hace 2 días, falleció Mario Tarazona, que es un colega que nos ha, digamos, es camarógrafo y ha sido periodista de muchísimos programas, ha trabajado con César Hildebrand y con en el 4, en el 5, bueno, en el 9, o sea, realmente de muchísima trayectoria, 45 años, deja 3 hijos. Realmente estoy muy, muy afectada, pero yo no, o sea, yo nunca trabajé con él, pero sí me lo encontraba en muchísimas comisiones de trabajo y su chispa y su, no sé, metía chapas y hacía que todos los momentos en el cual uno está esperando una comisión, que venga el presidente, etcétera, etcétera, o que venga el ministro, qué sé yo, o en el año 2000, que eran años de muchas bombas lacrimógenas, lo hacía que todo nos hacía reír, ¿no? Nos hacía reír y tenía una chispa de verdad que increíble, porque muchos de sus amigos han recordado de que no hablaba inglés, pero en verdad, te lo juro, yo creo que hablaba algún tipo de idioma, porque era tan chistoso, porque improvisaba tanto que podía hablar de todo, ¿no? Yo quería leer un fragmento de Fernando Díaz, colega de Día D, que ha escrito sobre él en su Facebook, con fotos. Él lo acompañaba en muchísimos viajes, ¿no? Uno de ellos en el Japón, cuando pasó el terremoto, y lo que dijo Fernando Díaz, dijo, es hasta siempre mi cholo, fugitivo, recio e ingobernable. Voy a extrañar tu guayno a todo volumen, la pelea por quién se baña primero en el hotel y ese abrazo de hermano que siempre me diste. Hasta pronto, Mario Tarazona. Te vamos a recordar con mucho cariño. Así será, Pau. Y vamos hoy a conversar con el doctor Fernando Mejía, médico infectólogo, quien ha estado desde el comienzo de esta pandemia en primera línea atendiendo a los pacientes de COVID en el Hospital Cayetano Heredia, uno de los más grandes en Lima del Ministerio de Salud, del sector salud. Él nos va a acompañar entonces para conversar sobre la situación de la pandemia y, bueno, la posible segunda ola y otros temas, como por ejemplo esta droga Regeneron. Doctor Mejía, bienvenido, muchas gracias. También está ahí Fernando Mejía, creo que después lo vamos a conectar. También nos va a acompañar esta mañana Janice Seinfeld. Ella es investigadora sobre temas de política pública y autora de un último estudio sobre la inversión en nuestro salud, la inversión en salud en nuestro país. Un estudio que publica Redes. Redes es una iniciativa reciente para que lo que intenta es lo que quizás hemos reclamado muchos en esta pandemia, ¿no? Que la información llegue a las autoridades, que la información académica, la información científica sea publicada y sea escuchada y sea tomada en cuenta por nuestras autoridades.
el director ejecutivo de redes, Osvaldo Molina, también va a estar con nosotros. Y luego, sobre los retos de la enseñanza, pero esta vez en enseñanza universitaria, vamos en la cuarentena y en la pandemia, la arquitecta Cintia Watmo va a estar con nosotros. Ella es profesora, ella es arquitecta, profesora de arquitectura en la Universidad Católica, y nos va a contar cómo fue hacer algunos proyectos durante la cuarentena. Uno de ellos incluía cómo diseñar vestidos, trajes para poder tener 1 metro de distancia y así mantenerse seguros ante un posible contagio. Con Cintia vamos a ver también cuáles fueron los resultados de esos estudios de los arquitectos, los estudiantes de arquitectura. Y luego nos acompañará Giovanni Manrique, él es el administrador de la radio Onda Azul, una radio del Obispado de Puno, y que ha desarrollado una telenovela, una radionovela en realidad, en quechua y en aymara, que se llama Esperanza de Vida, y que cuenta la historia que ha sido muy exitosa en el sur, y que cuenta la historia de Gladys, una joven puneña que vino a Lima y en plena pandemia se dio cuenta que, bueno, y en medio de la pandemia se dio cuenta que no podía subsistir aquí y regresó a su tierra. Esta radionovela cuenta cómo fue su experiencia, una experiencia de retorno que por supuesto no es única y que hemos visto las personas que regresaron a su tierra buscando más oportunidades en plena cuarentena. Y finalmente presentaremos lo último del CIEM, un TikTok con Renata Flores, 2 jóvenes músicos raperos que nos dicen es urgente, gente. Comenzamos con Fernando Mejía. Doctor Mejía, bienvenido nuevamente al programa. Gracias por acompañarnos. Buenos días, Pau. Buenos días, Josefina. Gracias por la invitación. Gracias. Caserito, doctor. Sí. Yo quería abrir un poco con lo que ha salido hoy día en el diario El Comercio, que en los 7 meses de la pandemia han fallecido 223 especialistas de la salud, ¿no? Hablan del primer doctor, que es Waimer Benítez, que es el primer médico que murió por el virus, ¿no? Qué reflexión, ¿no? Que ahorita en este momento hay 76 médicos en UCI, ¿no? De acuerdo al Colegio Médico, y hay 4.245 médicos infectados con el COVID. ¿Qué reflexión nos deja esta, digamos, que ustedes que están al pie del cañón están tan afectados, ¿no? O sea, claramente ser personal de salud en esta pandemia ha significado un golpe duro y un alto riesgo de infección por este coronavirus, ¿no? Estamos en el puesto 3 prácticamente a nivel del mundo de médicos infectados, ¿no? En proporción, y de fallecidos. Y eso también nuevamente tiene que ver con el efecto de la contención. O sea, si uno no contiene el virus, no puede contener la transmisión, la infección se va a dar en todo nivel, en personas de alto riesgo, de bajo riesgo, como ha pasado acá, y por eso la elevada seroprevalencia, ¿no? ¿Qué es lo que normalmente, la reflexión es, qué es lo que normalmente se hace en otros sitios, en personas de alto riesgo, como son personas de salud? Normalmente uno muestrea con pruebas moleculares periódicas, ¿no? Que es que cada 2 semanas les hace una prueba molecular al personal de salud para que puedan diagnosticar temprano y evitar la transmisión a pacientes y a sus propios colegas. Eso en realidad no se ha venido haciendo, y como lo que se ha venido implementando son las pruebas rápidas en personal de salud. Y ya sabemos que las pruebas rápidas no previenen la transmisión del virus, ¿no? Entonces, quizás poner énfasis en este grupo de alto riesgo para la aplicación de pruebas moleculares y cambiar la estrategia también para la detección temprana y evitar la transmisión debe ser algo que tiene que implementarse lo más pronto posible, ¿no? O sea, doctor, no se ha implementado ese cambio de estrategia. Se siguen haciendo pruebas rápidas a los médicos, al personal que está en primera línea, porque cuando hemos conversado, por ejemplo, con el INS o escuchamos declaraciones de la ministra Macetti, dice ella que no se hacen más pruebas moleculares porque falta demanda. No, o sea, en realidad todo personal de salud que está trabajando en hospitales debería ser tamizado periódicamente con pruebas moleculares. O sea, ahí tenemos, si necesitan demanda, el problema es dónde yo aplico mi prueba molecular. Si es que la tengo y me falta demanda, ¿dónde la aplico? Creo que el personal de salud, pacientes de alto riesgo, asintomáticos como pacientes oncológicos, pacientes con enfermedad renal,
en diálisis. Esos son los sitios y los bolsones de pacientes que se van a beneficiar con emplear pruebas rápidas. Y claramente el personal de salud fue desatendido desde el punto de vista de la transmisión entre colegas también, ¿no? Por el hecho de no aplicarse las pruebas adecuadas a personal de salud, y en muchas regiones también por falta de equipos de protección personal, mascarillas, ¿no? Que escaseó, es cierto, y por un tema organizativo, ¿no? O sea, no es un tema de demanda, sino es un tema de que el Estado vaya a ofrecer las pruebas al personal que más lo necesita, al personal de salud. Exacto, exacto. O sea, usted puede leer recomendaciones de a quién debo testear con pruebas moleculares así esté asintomático, y el personal de salud es un personal que tiene que testearse con prueba molecular periódicamente. Y eso no está sucediendo con los médicos y personal de salud de nuestro país. No ha sucedido. O sea, ¿el Ministerio de Salud no le ofrece, por ejemplo, a usted y a sus colegas en el Hospital Cayetano Heredia pruebas moleculares? De los establecimientos de salud Ahí estamos teniendo problemas con el audio, creo. ¿Ahora sí? A ver, solo si es que deja de prevenir transmisión. O sea, ¿aló? Ahora o sea, sí, a ver, ahora. El personal de salud... Se cortó la última idea que dio, si la puede repetir, por favor. Sí, o sea, el personal de alto riesgo, como es personal de salud, tiene que ofrecérsele pruebas moleculares de tamizaje en forma periódica. Eso es importante porque, como lo dijo alguna vez la ministra, el personal de salud puede ser también un soldado frente al virus, pero también puede ser un victimario, porque si es que es un portador del virus, transmite a los pacientes sin querer, sin saber, ¿no? Entonces, y también es una persona que tiene alta probabilidad de adquirir la infección porque está todo el tiempo en contacto con personas. Claro. Entonces, las recomendaciones internacionales dicen que todo el personal de salud debe ser tamizado periódicamente con pruebas moleculares, y eso no se ha venido implementando. O sea, eso no se está haciendo en el caso de los médicos del Perú. Por ejemplo, en el caso del Hospital Cayetano Heredia, ¿no les ofrece el MINSA pruebas moleculares? No, solamente ofrece a las personas sintomáticos, pero no en forma de preventiva, de tamizaje preventivo. Que es precisamente, ¿no? Entonces, la idea, ¿no? Claro. Así es. Y ustedes pueden preguntar a nivel nacional, no hay pruebas moleculares, lo que usan pruebas rápidas para el personal. Y eso es una de las razones, porque si es que yo me infecto, estando inclusive en periodo pre-sintomático, puedo ser detectado con prueba molecular. Me aíslo y finalmente me preparo, ¿no? Para cuando enferme, si es que enferme. Claro, pero con prueba rápida puede estar 5 días contagiando y recién al 5.º día se entera que... No, mucho después. Mucho después. Yo lo que les voy a decir es que las personas que tienen prueba rápida con anticuerpos casi no transmiten, o su probabilidad de transmisión es extremadamente baja. Entonces, no se aplica pruebas de anticuerpos para contener la transmisión del virus. Eso es claro. No son diagnósticas. No es para hacer diagnóstico. ¿Pau? No es para contener el virus. No es para contener el virus, sería lo bueno, correcto. Entonces, aprovechando que digamos, no tenemos un balance de los 7 meses de la pandemia en el Perú, todavía no tenemos un tamizaje, un examen claro, en donde ha habido como esta desproporción entre pruebas rápidas y pruebas moleculares. Tenemos muchísimas pruebas rápidas a disposición, tenemos el 30% de pruebas moleculares, pero a su vez no llegamos a buscar a los bolsones de población, porque claramente el plan Taita no está llegando y no hay una manera de acercarse a la población y saber exactamente qué está pasando. Y son 7 meses, ¿no? ¿Cómo evalúa esos 7 meses usted frente a la pandemia? O sea, ¿qué cosas tenemos claro sobre la transmisión del virus? Primero, que el Perú debe ser uno de los países con más alta prevalencia después de su primera ola, porque estamos saliendo de la primera ola recién, debe ser el país con una de las prevalencias más altas de infección por coronavirus. 70% en Iquitos, 30% en Cusco, 35% en el norte, 25% hace 2 meses en Lima. Entonces, cuando uno revisa
las prevalencias, la proporción de la población después de una primera ola, en China fue cerca del 3%, en Estados Unidos, Nueva York fue menos del 10%, en España fue menos del 5%, y nosotros estamos 5, 10 veces más de lo que ellos tuvieron infectados, ¿no? Entonces, y en realidad el presidente dice, más o menos tenemos un 40% de la población infectada. Esos datos todavía no se saben, todavía no hay el estudio de prevalencia, y yo creo que la prevalencia va a ser bien variable según la región, ¿no? En Lima pasa eso, o sea, la prevalencia es mayor en los sitios donde ha habido menos posibilidad de aislarse, como por ejemplo son los donde hay más informalidad, los conos, a diferencia de los distritos donde las personas tienen trabajo más formal, mejor ingreso socioeconómico, en donde las personas se aislaron mejor y la prevalencia en esas regiones o en esos distritos probablemente sean menos, ¿no? Pero no se sabe realmente cuánto es la prevalencia global, ¿no? Para la prevalencia global sí sirve, o para la prevalencia sí sirven las pruebas serológicas, las rápidas. Sí, sí sirve. Una prueba serológica rápida, validada, sirve para hacer tamizaje rápido y hacer estos estudios de seroprevalencia. Para eso sí sirve. Pero no para el plan Taita. ¿Por qué la ministra, por qué el MINSA insisten en repartir, hacer, bueno, ya vamos a hablar después de la ivermectina, pero insisten en repartir en el plan Taita pruebas rápidas, en hacerlas ahí? Y el plan Taita supuestamente es prevención temprana. Sí, en realidad eso es creo que una mala interpretación del concepto, ¿no? O sea, cuando uno encuentra un paciente con una prueba rápida positiva, en realidad no me preocupa tanto ese paciente, me preocupan los que son prueba rápida negativa, contactos de ese paciente. ¿Qué significa? Si yo ya tengo anticuerpos, yo ya no contagio probablemente, pero mis contactos cercanos, los que son prueba rápida negativa, quizás se contagiaron más o menos reciente y por eso todavía siguen siendo negativos. Entonces, hay un mal concepto de esto y es difícil explicar a las personas, a la población, que un resultado positivo no necesariamente implica que la persona esté contagiando, ¿no? Igual pasa con las pruebas moleculares. El hecho de repetir constantemente las pruebas moleculares después de meses o semanas no implica que la persona esté contagiando, sino es simplemente el virus, digamos así, muerto que persiste, ¿no? Pero el concepto es, el plan Taita se basa en pruebas rápidas, pero yo espero, cosa que en realidad se preocupen por los negativos, por los contactos negativos de esas personas, que esos son los potencialmente contagiantes. Pero el plan Taita, ¿qué tiene de bueno? Que aísla a toda la casa. Yeah, eso es lo que tiene de bueno. Que aplique la prueba más genera confusión que otra cosa, ¿no? Ahora, cuando estaba comentando usted que puede estar bajando la primera ola y puede esperarse una segunda, ¿cómo entonces interpretar estas declaraciones de la ministra Massetti que dice que se calcula que en el Perú permanezca en una cifra diaria de 100 muertes por la pandemia? No dice por cuánto tiempo. Es claro que todavía no hemos acabado la primera ola. Estamos sí en franca disminución porque hay menos infectados, porque hay menos susceptibles. O sea, hay entre 60 y 90 muertos por día, que todavía es bastante, ¿no? Pero no es en todas las regiones. Probablemente son, como les dije, las tasas de infección es variable, inclusive dentro del Perú, inclusive en las regiones del Perú, por distritos, ¿no? En Lima, por ejemplo, en los conos ha disminuido considerablemente, pero en los sitios más pudientes se está elevando el número de infectados. Porque las personas empiezan a salir, ¿no? Y probablemente ese es el grupo de personas que se va a infectar y puede tener complicaciones mortales, ¿no? Pero sí, o sea, todavía esto tiene para rato, eso es algo claro. Mientras no llegue finalmente una vacuna universal, esto va a continuar, ¿no? O sea, y tenemos que seguir manteniendo las mismas medidas de prevención. ¿Que va a llegar una segunda ola? Sí va a llegar,
no tan intensa como en países donde la prevalencia de la infección es menor, porque... Doctor, pero O sea, ¿cómo queda claro, cómo se puede hacer quedar claro que hay cero prevalencia o que las cifras en Quito sean 70, que en el norte sean 35, que acá 20? Si no hay un examen preciso de la cero prevalencia, me preocupa a mí que hablemos de estas cifras, pero no tengamos lo suficientemente certeza de que exista así, o sea, que exista el 70% en Iquitos. ¿Ya hay exámenes de cero prevalencia en Perú que puedan afirmarlo y decir? a nivel nacional no hay. A nivel de Lima, actualizado, no hay. Recién lo van a hacer, tengo entendido, el próximo mes. Están preparando. O sea, en noviembre deberían empezar el Instituto Nacional de Salud a hacer el estudio de cero prevalencia, ¿no? Pero hay, digamos, por ejemplo, en Cusco, hubieron iniciativas académicas de hacer estudios con los métodos bastante validados, y en Cusco la seroprevalencia es 30%, que es bastante alta. Después de una primera ola, es muy alta, ¿no? Pero igual eso implica que hay 70% de la población que todavía es susceptible, que se aisló, mantuvo las recomendaciones, y por eso es que ¿va a haber una segunda ola? Sí, va a haber una segunda ola. ¿Cuándo es la pregunta? ¿Cuándo? Y creo que eso va a depender del comportamiento de las personas. Yo creo que los dos principales momentos que va a haber un repunte de casos van a ser fiestas, Navidad. El latino, el peruano, es imposible que en Navidad no se reúna. O sea, eso es... Nadie va a dar regalos de forma virtual, ¿no? Eso es claro. Y la otra es el momento del inicio de clases. Porque en general los niños, adolescentes, son el grupo que más estaba aislado. Y es el grupo que finalmente va a tener que volver en algún momento a clases. ¿Cómo está el estado en el Hospital Cayetano Heredia? ¿Cómo está? ¿Cómo hay camas UCI? ¿Cómo está ahorita en estos días? O sea, los casos COVID han ido disminuyendo. Hay menos casos COVID. Ahora el reto del hospital es restablecer los servicios, y hay un bolsón de pacientes no COVID con enfermedades cardíacas, renales, oncológicas, diversas, que están buscando atenderse nuevamente, ¿no? O sea, esto de que el personal de salud que dicen va a disminuir su carga, eso es mentira. O sea, el personal de salud pasó de la carga de COVID, al menos porque está bajando el número de casos de COVID, pero es evidente que que no va a parar, porque los pacientes no COVID son la gran mayoría en este momento, ¿no? Claro. Y esperamos que vuelva un repunte de casos, como le dije, de COVID, ¿no? Ahora, doctor, cuando el 29 de junio conversamos, porque ustedes habían publicado un estudio sobre la necesidad y la urgencia del oxígeno para salvar vidas, y en un momento en que la política pública sobre el coronavirus parecía solamente concentrar esfuerzos y tiempo y plata en la hidroxicloroquina y la ivermectina. Ya la hidroxicloroquina, ha dicho la ministra de Salud que no se va a usar, la ivermectina aún continúa, pero acaba de salir un estudio de salud sobre la efectividad de estos medicamentos. ¿Qué dice? Sí, el estudio de salud que lo hace el Comité de Evidencias, digamos, de Salud, que es el IETS, lo que reúne información de más de 5.000 pacientes que se hospitalizaron en diversos hospitales de salud, que tenían la condición de ser no severos. No severos es definido como aquella persona que no requiere oxígeno al momento de hospitalizarse y que se hospitaliza por otras condiciones. Y a estos pacientes les dan, digamos, diversos medicamentos, hidroxicloroquina, citromicina, combinación de estos, o simplemente no les dan nada y los monitorizan. La conclusión después de hacer el seguimiento de estos pacientes, porque es un estudio de cohorte retrospectiva, es que los tratamientos generan mayores problemas, ¿no? La hidroxicloroquina con la citromicina, la combinación de esto,
generó más probabilidad de requerir oxígeno, más probabilidad de muerte, más probabilidad de entrar a ventilación mecánica. Igual con los otros tratamientos, ¿no? Entonces la conclusión finalmente es todos estos tratamientos que se han usado en pacientes que no han sido severos, o sea, pero que han estado hospitalizados, finalmente generan más daño que beneficio, ¿no? Esa es la conclusión final. O sea, más probabilidad de requerir oxígeno, más probabilidad de entrar a UCI y más probabilidad de muerte. Si bien es cierto, este es un estudio, digamos, una cohorte retrospectiva con datos secundarios y en el análisis uno puede ver que han tratado de ser lo más cuidadosos posible. De todas maneras, esto se debería corroborar en un ensayo clínico. Ya tenemos ensayos clínicos de hidroxicloroquina con acitromicina, ya tenemos, digamos, ensayos clínicos que nos dicen que claramente no es efectivo, ¿no? Y de la ivermectina aún no tenemos el estudio. ¿Sí? Pero la tendencia, al menos en este estudio con ivermectina, fueron más de 200 pacientes con ivermectina, es que también era más perjudicial que beneficioso. Además, ¿cuánto de lo gastado en ivermectina, en distribuirla y producirla, se hubiera podido destinar a conseguir oxígeno? Sí, o sea, a nosotros nos queda clarísimo que el brindar monitoreo, o sea, repartir pulsoxímetros y que el paciente llegue tempranamente es el primer paso para el manejo de los pacientes, ¿no? Y brindarles oxígeno. Entonces, eso nosotros en el hospital, a pesar de haber tenido un rebrote de casos hace un mes y medio, un par de meses, cuando se abrieron la economía y hubo un incremento de casos, nuestra mortalidad seguía bajando porque ampliamos el número de camas y pusimos oxígeno, planta y todo, y con eso disminuimos considerablemente la mortalidad, ¿no? ¿Pau? Esta semana el presidente de Estados Unidos dio positivo al COVID y usó un método que no estaba aprobado por la FDA, ¿no? El Regeneron. Es un método, digamos, no sé si la palabra es innovador, Josefina, que nos hemos quedado como, es una cura mágica. ¿En qué consiste el Regeneron y qué es, digamos, qué implica para un paciente de más de 7-4 años usarlo, ¿no? Sí, y no usó hidroxicloroquina, por lo que han dicho sus médicos. Sí, a pesar de que Trump empezó de inyectes lejía, desinfectantes, luego tomen hidroxicloroquina, bueno. Así que hay que tomar con cuidado lo que dice finalmente Trump. Lo cierto es que Trump tiene el diagnóstico de COVID y él es hospitalizado, ¿no? Y él recibe 3 tipos de medicamentos. Ellos dijeron en todo momento de que su estado era estable, pero él recibe dexametasona, que es un medicamento que solamente se usa cuando hay hipoxemia, cuando hay saturación menor de 94, ¿no? Según las guías de Estados Unidos. Entonces, ahí uno entra en duda si realmente fue un paciente leve, como dijeron, o fue un paciente con criterios de severidad, ¿no? El otro medicamento que se usa en Estados Unidos es el Remdesivir, que en realidad no disminuye mortalidad solo, pero sí disminuye estancia hospitalaria. Y este medicamento nuevo que salió a decir Trump, que es la cura mágica para el COVID, es un medicamento que está en estudio, es un anticuerpo monoclonal. ¿Qué significa un anticuerpo monoclonal? Los anticuerpos son proteínas que normalmente uno produce después de haberse infectado, ¿no? Y que finalmente tratan los anticuerpos que uno produce de combatir contra el virus, ¿no? Pero normalmente los anticuerpos aparecen un poco más de forma tardía, ¿no? Después de la semana de haberse producido una infección. Entonces, este anticuerpo monoclonal son estos anticuerpos que han sido creados, digamos, en el laboratorio, seleccionados de unas células de humano y también seleccionados de un ratón modificado genéticamente que produce estos anticuerpos. Y estos anticuerpos monoclonales producidos, digamos, en el laboratorio son infundidos
al paciente, ¿no? En realidad hay estudios clínicos que están en curso. Es todavía preliminar decir que es la cura. Preliminarmente uno podría decir es una estrategia más para el tratamiento, pero que todavía no tiene aprobación por la FDA, que es la que finalmente da la aprobación para el uso de medicamentos en Estados Unidos. Y porque faltan estudios. Tienen que demostrarse seguridad y efectividad del medicamento, ¿no? Claro, lo que no ha dicho Trump es de que la empresa que produce estos medicamentos, él es socio, ¿no? Él tiene acciones en esa empresa, eso es lo que no ha dicho. Entonces, y que finalmente también lo hace por una cuestión política, ¿no? Nuevamente sale y dice, esto va a ser ofrecido a todos los pacientes con COVID en Estados Unidos de forma gratuita. Eso está en plena campaña. O sea, claro, es evidente que no es la cura mágica, es un medicamento que esté en estudio, ojalá tenga resultados beneficiosos, pero nada más. Pero por ahí puede ser el camino hacia buscar un tratamiento. Y otra pregunta también, ¿el Remdesivir lo tenemos en el Perú? No, el Remdesivir no lo tenemos en el Perú. ¿Lo compró todo Estados Unidos? Sí, el Remdesivir en este contexto probablemente no sea muy útil porque no ha demostrado que disminuya mortalidad, ¿no? No disminuye muertes. En situaciones de colapso hospitalario quizás hubiese sido útil porque disminuye tiempo de hospitalización. Al comienzo. Pero no disminuye muertes, al menos. En el tema, doctor, en el tema de la vacuna, que todavía está en la fase 3, pero todo el mundo está como que se ilusiona de que ya está llegando, ¿cómo ve ese camino? Digamos, ¿cuál sería la fecha más realista de lo que se digamos, en el próximo año, ¿no? En que podría aplicarse, ¿no? Claro. Mire, yo creo que lo más realista, porque, por ejemplo, Cayetano, yo estoy, por invitación del doctor Germán Málaga, participando en el estudio de las vacunas. Ya hemos enrolado los 3.000 primeros pacientes de la universidad, ¿no? Faltan los 3.000 de San Marcos. Y creemos que eso va a ser probablemente en un mes y medio que se terminen los 6.000 y están en seguimiento todos estos pacientes. Pero para ver efectividad, uno espera que las personas en el grupo, ya sea de placebo o vacuna, se infecten con las actividades diarias que hacen. Por más cuidados que tengan y todo, va a haber personas que se infecten. Y esto no es inmediato, no es en una semana, en un mes, no es... Doctor, ahí estoy. No, yo creo que yo fui, me inscribí y me llamaron para participar en ser siendo voluntaria, pero creo que no soy la voluntaria más útil, porque lo que estábamos comentando antes de comenzar el programa es que tendrían que ser vacunados más bien, por ejemplo, las personas que trabajan, los policías, las personas que están expuestas constantemente, ¿no? Yo puedo trabajar desde mi casa. Sí, o sea, lo ideal es que sean las personas, contar con personas de muy alto riesgo, ¿no? Policías, todas esas personas que salen día a día a trabajar, eso sería lo ideal, ¿no? Bueno, pero primero en realidad doctor, se incluye a todos. Claro, exacto, yo también creo lo mismo, o sea, tendría que ser gente que está expuesta y no expuesta. En Diarios de Pandemia, como parte del programa, que es un programa de ciencia y COVID, queríamos revelar que Josefina Townsend se hizo la prueba de la vacuna china. Sí, que está dirigido el estudio por el doctor Germán Málaga y en el que está participando también el doctor Mejía. Sí, exacto. Entonces, lo que te quería preguntar, Josefina, antes de que siga el doctor es, ¿has tenido algún efecto en el cuerpo después de haber recibido no sabemos, placebo, vacuna? ¿Has tenido alguna...? No, ninguno. Me siento muy bien y es más, me llaman por WhatsApp, me escriben por WhatsApp desde la Universidad Cayetano Heredia preguntándome cómo estoy y todos los días estoy respondiendo que estoy muy bien, que me siento bien, me faltan 3 semanas para la segunda dosis, pero lo que creo que sería importante para poder tener más voluntarios y que sean voluntarios que se estén exponiendo más que lo que es mi caso, es que tengan tiempo, que sus instituciones le den el tiempo para hacerlo. ¿No, doctor? Sí, se está viendo esa posibilidad de incluir personas de más alto riesgo. Pero, doctor, ahí para seguir con la conversación, entonces se necesitan 6.000 personas con la vacuna, ¿no es cierto? Sí, y de ahí se sigue.
y de ahí lo que se hace es, se sigue a las personas que son las personas que recibieron la vacuna y las que no recibieron la vacuna sin el placebo, y se ve en estos grupos qué porcentaje se infectó, para decir cuál es la efectividad, ¿no? O sea, si por ejemplo, en el grupo que recibió la vacuna, póngase, se infectó el 10%, y en el grupo que no recibió la vacuna se infectó el 50%, es bastante el beneficio de recibir versus no recibir la vacuna. Entonces, ahí es donde uno dice, es efectiva y hay que vacunar, ¿no? Porque sí disminuye el riesgo. Entonces, eso no es inmediato, o sea, porque en realidad la única forma de ver efectividad es cuántas nuevas infecciones se van a prevenir con la vacuna, ¿no? Ahora, y doctor, ¿hay suficientes voluntarios? Bueno, yo cuando fui había personas que estaban participando en la prueba, ¿no? Pero ¿hay suficientes? Porque al comienzo cuando me inscribí, sí, fue rapidísimo cómo se llenaron los cupos, la segunda convocatoria también, pero no todos podemos ser los que finalmente participamos en toda la prueba, ¿no? Sí, o sea, si hay voluntarios. En realidad, si uno quisiera, por ejemplo, en Lima, ¿no? Donde uno dice, hace 2 meses, de cuatro personas, tres estaban sin COVID. Sí hay muchísimos voluntarios. En San Marcos también se llenó en menos de una hora sus 3.000 candidatos, ¿no? Entonces, sí hay voluntarios. Y creo que la gente está tomando conciencia, ¿no? O sea, a nadie más que a nosotros nos beneficia que realmente se demuestre que una vacuna es efectiva o no. Claro, eso ¿No? puede ser un buen indicador de la proporción de la población que sí va a querer ser vacunada, que no tenemos acá, por ejemplo, un movimiento antivacunas como el que puede haber en Estados Unidos. Aquí, al parecer, no existe ese prejuicio. Pues sí existe un movimiento antivacunas en todo el mundo, ¿no? Pero, claro, en el Perú, en Latinoamérica en general, es una región que se caracteriza por ser pro vacuna, ¿no? Tienen eliminación de sarampión, eliminación de polio en las Américas, tienen mucha entrega y el personal de salud también, ¿no? En promover la vacunación. Entonces, sí va a haber algún tipo de, digamos, de respuesta contraria, pero la mayoría de la población va a aceptar una vacuna si es que esté segura y efectiva, ¿no? Que es lo que queremos. Eso va a llegar y ojalá se dé. Claro, en julio, agosto del otro año, no creo que llegue antes. Por lo menos, miren, Estados Unidos, que están varias vacunas, ellos han pedido analizar cada 2 meses de forma interina los resultados de los avances de su vacuna, para ver si es que se va a aprobar de forma preliminar antes de terminar o completar el estudio. Tú puedes haber leído, Josefina, que el seguimiento es un año. Sí, ¿no? sí, eso me han dicho, que durante un año me van a escribir, sí. Exacto, el seguimiento es un año, pero normalmente, digamos, se hacen análisis interinos cada cierto periodo para decir, ok, hay o no hay efectividad de forma temprana, y si es que la hay, probablemente se pueda aprobar antes. Ahora, yo calculo que, siendo así en el súper optimista, después del primer trimestre, ¿no? Asumiendo que todo el mundo se infecta en Navidad, todo el mundo se junta, siendo súper optimista de repente en el primer trimestre, después del primer trimestre. Los voluntarios podemos haber recibido, y de eso se nos advierte, también un placebo, que es parte del estudio, Sí, claro. ¿no? Que ni O sea, ustedes en realidad, exacto, en realidad tú tienes que seguir manteniendo tus mismas recomendaciones de cuidados. Usa mascarilla, mantén distancia, o sea, todo lo mismo, pero claro, dentro de la población hay gente que sale todos los días, personal de salud, policías, todos los días tienen que salir a las calles. A diferencia de otras personas, por ejemplo, los profesores ahora están trabajando casi todo virtual, ¿no? Entonces, o los estudiantes, que también todo lo hacen virtual. Entonces, eso es algo, digamos, si uno quisiera tener información más rápida, quizás debería incluir solamente personas de alto riesgo, ¿no? Claro. Digamos, esas son las más probables que se infecten para encontrar beneficio en ambos grupos. Claro. Quizás sería un trabajo en coordinación con el mismo Estado, ¿no? Para que tengan el tiempo. Sí, se está viendo eso, se está viendo eso. Yo creo que todos los esfuerzos están en tratar de ver si es que la vacuna es efectiva o no.
Y además Sinopharm es la que está más avanzada en nuestro país, porque ya están en la fase 3, la vacuna china. Sí, en realidad es la que ya empezó. Se vienen en los próximos meses la vacuna de Moderna, la de Johnson Johnson, la vacuna alemana, y varias vacunas que van a entrar a hacer también evaluación. Pero la de Sinopharm, digamos, es la que empezó primero y la que está en curso. Y que está trabajando con todo el respaldo de la Universidad Cayetano Heredia, la Universidad Nacional de San Marcos, con todo el profesionalismo, bueno, todo el avance científico que tienen ustedes y toda la seriedad, que además lo he visto y he visto lo bien organizado que están en la prueba. Exacto, eso es cierto, ¿ah? O sea, en realidad, yo creo que el respaldo de la universidad, de las universidades, le da mucho rigor científico a cómo se vienen desarrollando las vacunas, ¿no? Espero que el gobierno también le dé respaldo, digamos, tome más en cuenta la opinión de las universidades al momento de hacer la vacuna, no solo la vacuna, sino las pruebas, las otras pruebas para detectar dónde está yendo el virus, porque es muy, muy grave lo que nos ha dicho, que los médicos que están frente al pie del cañón del COVID-19 no reciben, no son testeados con pruebas moleculares, ¿no? Por ejemplo, entre otras cosas. Bueno, muchísimas gracias, doctor. Gracias Gracias. por estar acá y, bueno, como siempre sabe que lo vamos a tener de casito en Diarios de Pandemia. Hasta una próxima. Muchas gracias. Hasta luego. Seguir atendiendo además siempre a todos los pacientes con COVID y a las otras personas que también requieren su profesionalismo. Muchas gracias, doctor. Hasta luego. Chao. Gracias. Chao. Vamos ahora a hablar sobre la situación de la salud en nuestro país en plena pandemia. Nos acompañan Janice Seinfeld, ella es investigadora sobre temas de política pública, autora de un último estudio sobre la inversión en salud en nuestro país. Y esto se ha hecho dentro de Redes, que es esta iniciativa que trata de enlazar las investigaciones, los trabajos académicos con los políticos, la opinión pública, y también nos acompaña Osvaldo Molina, quien es el director ejecutivo de Redes. Yanis, Osvaldo, muchas gracias por acompañarnos. Habíamos quedado un poquito antes, pero creo que lo que decía el doctor era tan importante para enterarnos de lo que está pasando con respecto a la pandemia, que conversamos un poquito más largo y también tenemos más ideas para comentar con ustedes. ¿Qué tal? Yanis, buenos días. Cuéntenos un poco de este estudio. ¿Cómo están, Josefina, Paola? Muchos saludos y muchos saludos también a todos los que nos están escuchando. Bueno, nosotros hemos trabajado en un estudio realizado para Redes con Osvaldo Molina sobre el sistema de salud. En realidad consiste en hacer un diagnóstico del sistema de salud desde lo más macro, digamos, ¿no? Que tiene que ver con toda la fragmentación que tenemos en el sistema, hasta temas que tienen que ver ya con, digamos, con temas más finos y de mayor impacto, digamos, para los ciudadanos, que tiene que ver con la entrega de la atención, digamos, en los establecimientos de salud, así como la entrega de medicamentos, el uso de la historia clínica electrónica, en estos momentos que es tan importante la telemedicina, pues cómo hacer para realmente tener un mejor acceso, ¿no? Sobre todo para las personas que, por ejemplo, veíamos que están en riesgo porque tienen comorbilidades que afectan, que hay una sinergia, digamos, mortal con el COVID, cómo poderlas proteger sin que tengan que ir a los hospitales que son puntos de alto riesgo, ¿no? ¿Cuáles son las cifras que más le ha llamado la atención? Bueno, la cifra, digamos, que más llama la atención es obviamente el número de contagiados y de fallecidos, si estamos hablando de la pandemia, ¿no? Pero vemos en realidad que el exceso de fallecidos que tenemos en el país, de acuerdo a las cifras del SINADEF, nos muestran más o menos unos 82.000 fallecidos adicionales en relación a lo que pasaba en años anteriores, en relación a lo que pasaba en el 2019 y en el 2018. De estos 82.000 fallecidos adicionales, ¿no? Que en las cifras oficiales tenemos alrededor de 32.000, en realidad una parte muy importante, ¿no? Casi 60.000 personas han fallecido por alguna enfermedad transmisible.
muy probablemente el COVID. Pero tenemos también un incremento en fallecidos, un exceso de fallecidos de 16.000 personas que han fallecido muy probablemente por enfermedades que no han podido ser atendidas adecuadamente, justamente porque el primer nivel de atención paró, ¿no es cierto? Dejó de poder estar, digamos, a disposición de los ciudadanos. Entonces, personas que tienen enfermedades no transmisibles, como puede ser una hipertensión, una diabetes, que si se controla adecuadamente con el medicamento adecuado, podrían haber tenido una evolución adecuada, en realidad en este caso, o porque fueron a los establecimientos y se contagiaron, o porque en realidad no tuvieron atención, ¿no? Vemos cifras, por ejemplo, en atenciones ambulatorias, en consultas ambulatorias y en cirugías, que en todo el sistema de salud han parado dramáticamente, ¿no? Las consultas ambulatorias entre los meses de abril a julio, agosto, han sido la quinta parte de lo que eran normalmente. Entonces, en este contexto, ¿no? Tan difícil y realmente de tanto sufrimiento para el país, creemos que la salud digital pues es una oportunidad que no debemos dejar pasar, ¿no? Y no debemos dejar pasar tampoco tener sistemas de información que permitan la toma oportuna de decisiones, ¿no? Y en este caso, a Osvaldo, quería preguntarle, para usted, ¿qué balance en términos de unir, porque Redes está uniendo un poco la información académica con el análisis de la gestión pública? ¿Qué balance haría, digamos, en 7 meses de pandemia de la respuesta estatal ante el COVID-19? Primero que nada, hola Paola, muchas gracias por la invitación. Hola, hola Josefina. Mira, lo primero contarte un poquito, en el caso de Redes, lo que justamente buscamos hacer, como tú bien dices, es unir, ¿no es cierto?, un poco la evidencia con el debate, la gestión pública, ¿no? Y si tú me pides tener que evaluar estos meses de Perú frente a la pandemia, pues yo creo, y mira, yo creo que como muchos peruanos nos sentimos un poco decepcionados, ¿no? En el sentido de, parecía que estábamos haciendo las cosas bien, ¿no? Pero escuchamos hace unos minutos al doctor Mejía explicando qué tan mal estamos haciendo las cosas en ciertos puntos, ¿no? En el lado de la economía, que es un poco más mi ángulo, ¿no? Muchas de las cosas que se plantearon, que la ministra Alba planteó, iban claramente en la dirección correcta. Solo para hacernos una idea, la entrega de los bonos, por ejemplo, nosotros ya lo habíamos implementado cuando en otros países como Colombia, a los que les fue mejor en este momento, recién lo estaban discutiendo. Y aún así, los resultados no nos fueron tan bien. Y entonces un poco la pregunta es ¿por qué, no? Y uno encuentra, ¿no?, problemas estructurales que nos han complicado y de nuestra economía, del país, que nos han complicado. Y es ahí donde empezamos a trabajar con Videnza, porque decíamos, ok, más allá de las cifras concretas, ¿no?, de por qué nos ha ido mal aquí o cuántos números de camas UCI tenemos, ¿cuál es el problema estructural del sistema de salud, ¿no? O sea, ¿cuál es porque, digamos, eventualmente superaremos esta pandemia, pero nos tocará, ¿no?, reconstruir nuestro sistema de salud. Y entonces en ese momento es, ok, tenemos que entender cuál es el diagnóstico, cuáles son los problemas, como les decía, serios, ¿no?, en el sistema de salud. Y para conversar sobre sistemas de salud, economía, salud, pues la persona clave evidentemente es Yanis Seinfeld y Videnza. Entonces decidimos trabajar con ellos para poder ver cuáles eran esos problemas estructurales y sobre todo, y esa es la parte importante del estudio, que son varias partes, recién estamos lanzando el primero y vamos a tener 5 más, también plantear reformas de manera propositiva. Estos son los problemas, pero ¿qué podemos hacer frente a ellos, ¿no? Y eso es un poco lo que hemos estado trabajando. Te respondió un poco de todo. Pero digamos, entonces el Estado tiene nota 11 o nota 10. O sea... Y bueno, el Congreso, ¿qué nota tiene? ¿Escucha o no escucha? ¿Me vas a hacer responder esa pregunta? Es complicado eso, ¿ah? Mira, pero sí lo Congreso... que podemos decir... Ay, perdón. No, dale, Yanis, ¿qué nota tú le pones al Congreso? Te voy a salvar, yo creo que es... No lo salves. Más que nada creo que es la necesidad de trabajar realmente juntos por sacar adelante, digamos, el sistema de salud, ¿no? Porque
estamos en una coyuntura que va a pasar, como dice Osvaldo, y en el momento que la pandemia pase, yo creo que el foco que hemos tenido en salud también va a pasar, ¿no? Porque van a venir nuevos retos, digamos, económicos, en el tema laboral, etcétera. Entonces, sí creo que toca levantar la voz y decir, esto no es sostenible, ¿no? Tenemos que realmente cambiar y mirar al ciudadano y en las necesidades de salud que tenemos los ciudadanos para poder brindar servicios de calidad y oportunos, ¿no? Pero, digamos, una cosa es hablar de salud digital, una cosa es hablar del diagnóstico, pero el tema ahorita, desgraciadamente, no podemos escapar a que estamos a la vuelta de la esquina con unas elecciones que se vienen, que tenemos a un Congreso que está yendo, digamos, ya ni sabemos en qué dirección, porque no se entiende exactamente qué buscan, ¿no? Y en ese escenario tan terrible, digamos, tenemos que lidiar con una pandemia. Entonces, ¿qué llave se puede usar? ¿A quién se le puede hablar? ¿O qué tipo de acuerdo mínimo se tiene que hacer entre los actores para que tanto la salud y la ciencia sean tomadas en cuenta en un momento tan difícil, ¿no? Estamos hablando de, o sea, digamos, para mí decir 1000 muertos ya es trágico. Imagínense con cuántos muertos vamos a llegar a fin de año. ¿Qué se puede hacer? Ustedes que han estado, digamos, que están como testigos de la sociedad civil haciendo algo para cambiar esta situación. Sí, mira, a ver, yo no me quiero, ¿sabes qué? No quiero escaparme de ponerle nota al Congreso, ¿no? ¿Ya? Toca tener que decir las cosas, ¿no? El Congreso no está a la altura de las circunstancias, ¿no? Creo que hoy día esperamos de los padres de la patria que trabajen por el Perú y no por cuestiones completamente particulares de sus necesidades o intereses, ¿no? Y creo que eso es fundamental. Ahora, ¿qué debemos hacer de cara al futuro? Lo que pasa es que ese es el punto concreto. Yo lo que siento es, cuando nos toca la pandemia, hemos avanzado en muchos campos. Yo creo que el Perú no puede dejar de recordar cómo estábamos, por ejemplo, al inicio de los 90, hemos avanzado en muchos campos, pero hay otros que quizás por complacencia los hemos abandonado. Y uno de esos campos es la reforma política, la construcción de partidos, etcétera, etcétera. Y entonces tú me preguntas, Paola, ¿qué poder hacer frente a eso? Entonces yo creo que la sociedad civil en este punto tiene una obligación para exigir esas reformas, para exigir esas transformaciones, pero además tiene una obligación adicional. Tenemos que acercarnos. Yo, por ejemplo, que soy académico, yo siento que los académicos a veces, lamentablemente, vivimos en una torre de marfil, ¿no? Y nos toca, eso es lo que nos toca hoy día, nos toca pues arremangarnos la camisa y acercarnos. Nadie quiere acercarse a los políticos, nadie quiere acercarse al Congreso por todos los problemas que eso significa, pero nos toca acercarnos para intentar llevarle evidencia a ellos, ¿no? ¿Se han acercado al Congreso? ¿Se han acercado a algún congresista ustedes ya como redes? Mira, redes recién han nacido, pero sí, buscamos acercarnos. En algún momento lo hemos hecho antes de nuestro lanzamiento y esperamos a seguir haciéndolo en el futuro cercano, sí. La idea es, a ver, aquí, y voy a citar a Juan Rulfo, que parece que tiene una frase súper buena, que dice, ¿nos salvamos juntos o nos hundimos separados? Y yo creo que esa frase, pues, pinta perfectamente el momento en el que estamos. Entonces, cada uno de nosotros tiene un rol y nosotros, redes, nosotros los académicos, nosotros en el fondo, redes busca ser un puente entre la academia que ya existe. Yo creo que en el Perú existe fantástica academia, universidades fantásticas, el SIUP, GRADE, el IEP, el IPE. Lo que nosotros intentamos hacer es un puente, sencillamente, ¿no? Divulgar, transformar eso de una manera sencilla y acercarlo a aquellos que toman decisiones, pues nos toca acercarnos. Ese es nuestro rol y esa es la chamba que nos toca hacer. Y de ahí depende de las autoridades escuchar estas opiniones y de nosotros, la ciudadanía, votar porque quienes realmente se preocupan, ¿no? Por escuchar opiniones formadas, informadas, ¿no? Sí. Correcto, correcto. Yo quisiera agregar algunas cosas más concretas, digamos, que podemos hacer y que debemos de exigir que se den en estos momentos en los cuales han venido bajando las cifras. Yo vuelvo, digamos, al tema de salud, si les parece, por unos minutos. Sí.
y la posibilidad de una segunda ola, cuando venimos recién bajando, digamos, las cifras de contagiados y de fallecidos en el país, es pues muy probable, ¿no? Es muy probable por la evidencia que estamos viendo en otros países. Y la vacuna va a estar disponible, en el mejor de los casos, probablemente en el primer cuatrimestre del próximo año, del 2021. Se dice que se va a empezar a vacunar, digamos, se va a tener un adelanto de más o menos 1 millón de vacunas para 1 millón de personas, y eso pasaría primero por primera línea en salud, Fuerzas Armadas, etcétera, y recién se va a ver los efectos de la vacuna en la ciudadanía, digamos, hacia probablemente finales de año. Entonces tenemos por lo menos un año más, ¿no es cierto?, de convivencia con esta vacuna, y en términos de salud queda claro algunas cosas, algunas lecciones aprendidas, ¿no? Primero, la necesidad imperante de un primer nivel de atención que responda realmente con la capacidad para resolver los problemas de salud, ¿no? En estos momentos, por ejemplo, tenemos muchos establecimientos de salud, alrededor de 20.000 en el país, de los cuales 8.000 son un nivel tan básico que no tienen ni siquiera médico, ¿no? Entonces, hay que reforzar ese primer nivel de salud para que responda realmente con el médico, con los medicamentos, con las necesidades de la ciudadanía. Segundo, se ha construido mucho en estos meses en términos de camas hospitalarias y de camas UCI, pero muchas de las cosas que se han construido son temporales. No podemos retroceder en eso. Correcto. No podemos pensar de que ahora que está bajando el número de contagios, porque eso obviamente mantenerlo es caro. Entonces hay que ver las estrategias de volverlo permanente. Y eso va, por ejemplo, con temas presupuestales. El presidente comentó que teníamos un presupuesto histórico para el 2020, para el 2021, que era de 20.000 millones. Pero hoy estamos ya gastando 25.000 millones. Entonces, ¿cómo vamos a hacer con un presupuesto que no responde a las necesidades, digamos, del momento, ¿no? Entonces creo que el primer nivel de atención y no desarmar lo que tenemos en términos de hospitales es clave. Si a eso le podemos sumar la telemedicina para proteger a todas las personas en riesgo para que reciban la atención a tiempo, ¿no? Creo que podríamos decir que vamos a estar en una mejor situación cuando llegue la segunda ola. El tema para mí... No, sí. No, y yo agregaría un punto importante, ¿no? Reducir la enorme inestabilidad política que ha sufrido el sector salud, ¿no? Ha tenido un montón de ministros en los últimos años que no han permitido trabajos más prolongados, reformas, poder continuar reformas, ¿no? Entonces ahí hay un punto importante también por tener en cuenta. Okay. Perdón, te corté, Paula. No. Lo que yo quería es que quería preguntarle también a Yanis, que es una experta en el tema de salud, ¿no? Aseguramientos, etcétera, es que no solo es un tema de presupuestos ahorita, sino es de decisiones claves. O sea, digamos, no queda claro, hay una reforma inconclusa en salud, hay una reforma inconclusa en el mismo MINSA, pero a su vez, por ejemplo, si se implementa la telemedicina, no tenemos a nivel nacional todo el mundo tenga acceso a luz, a televisores, a Wi-Fi. Entonces, claro, no va a llegar a todo el mundo. Por ejemplo, un dato que a mí me parece espeluznante es ¿por qué no podemos volver al colegio? Los niños no pueden volver al colegio hasta fin de año. Porque en Lima, solo en Lima, el 43% de colegios no tienen agua. Entonces, son cosas que son parte del hardware, ¿no? Entonces, sin eso, mínimamente, no se puede hablar de cosas como la telemedicina o como que regresamos al colegio o el aprendo en casa. Tenemos muchas fallas que ya vienen obviamente de tiempo, y con la pandemia se han vuelto mucho más evidentes, y entonces mientras no se resuelvan algunas cosas que nos faltarían, como es el tema del agua, que es un tema crucial para un país que quiere ir al
OCDE, etcétera, etcétera, vamos a seguir como dando vueltas en círculo, ¿no? Y eso es lo que creo que les falta a los líderes políticos que van a asumir la próxima elección. Sí, mira, lo que pasa es que estas cosas evidentemente tienen muchas aristas, ¿no es cierto? Entonces, efectivamente, el tema que tú hablas de conectividad es una arista clave, ¿no? Sin conectividad, en el caso de que estamos hablando de la telemedicina, pues es difícil poder acceder. Pero es un tema que no podemos dejar de pensar y que tenemos que exigir. Justamente lo que hablábamos anteriormente que nos corresponde, creo que ese es un tema que sin lugar a dudas toca exigir. Porque, mira, para darte una idea, Paola, no solamente se trata de poder acceder a la telemedicina en estos momentos, sino también de poder tener la historia clínica electrónica de las personas, ¿no? Esto es importante porque cuando tú tienes una historia física, esa historia no viaja contigo, digamos, cuando tú vas a una referencia. Lo que sucede en estos momentos es que si tú vas a un establecimiento de salud con un problema de salud, que te lo quieren diagnosticar, te van a pedir diagnósticos, te van a pedir imágenes, ¿no es cierto? Y probablemente ese establecimiento de salud te va a decir, mira, Paola, tú tienes que ir a atenderte a un establecimiento que tenga una mayor capacidad de resolución. Cuando tú vas a ese nuevo médico, en ese nuevo establecimiento, si tú no tienes la historia clínica electrónica, lo que hacen es te vuelven a pedir esos análisis y esas imágenes de nuevo. Por un lado, haciendo que pases, digamos, de nuevo por ese trauma, digamos, en la atención, esa dificultad en la atención, pero por otro lado, con la ineficiencia enorme que eso también representa. Entonces, tener la historia clínica electrónica implica muchos beneficios, ¿no? Que la información esté en línea, que tu médico pueda tomar decisiones mucho más rápidas, con consentimiento de otros médicos, que haya una mejor referencia. Y eso es algo, por ejemplo, que Salud ha manejado muy bien y ahora tiene la historia clínica electrónica y tiene un sistema de información que es muy bueno y que beneficia mucho a sus pacientes, ¿no? Salud empezó en el 2018 con este tema de la historia clínica electrónica y ahora lo tiene implementado al 100%. En el MINSA empezamos en el 2013 y al día de hoy tenemos que 1 de cada 10 pacientes del MINSA tienen historia clínica electrónica. Entonces, son temas que van, uno, por normativa, en la cual la verdad se ha avanzado muchísimo en la pandemia. Cuando empezamos la pandemia, la salud digital tenía que venir a cada lado, digamos, de la cadena, tenía que haber un profesional de la salud. Es decir, si yo quería hacer una consulta, una teleconsulta, tenía que estar con un profesional de la salud y del otro lado tenía que haber también un profesional de la salud. Ahora ya tenemos teleconsulta desde el ciudadano, desde el paciente hacia el médico, tenemos la teleorientación, tenemos la receta electrónica y tenemos el reconocimiento del asegurador para que pague la prestación. Entonces, sí se ha avanzado mucho y creo que hay que destacarlo, ¿no? Pero hay otros temas que tienen que ver más con la implementación, que es donde nos quedamos atascados. Como es el caso del alto porcentaje de asegurados que tienen que comprar sus remedios fuera de los hospitales donde están recibiendo ese tratamiento bajo su seguro, y lo que significa esa carga, ¿no? En términos de plata. Así es, porque cuando tú vas a un primer nivel de atención que no te responde, que no te resuelve, terminas pues yendo a la farmacia, ¿no? Y lo que tenemos en realidad es que al año 2019, del 100% de las personas que buscaban una atención, el 41%, es decir, 4 de cada 10, lo hacía en una botica o farmacia. ¿Por qué? Porque quiere más rapidez, claro, porque quiere salir con su medicamento, ¿no? Y eso se explica porque en realidad cuando vamos a un establecimiento no nos están resolviendo nuestro problema, ¿no? Y a eso se tiene que comprar ahora mascarillas y equipo de protección, ¿no?
que es clave además, ¿no? Que es clave. Pero lo que te quería comentar, Josefina, es que ahí también creo que vale la pena destacar las acciones que se están llevando en el país que son exitosas y que tenemos que tener la humildad en el resto de sectores para ver lo que funciona y uno podérselo apropiar, ¿no? En e-salud, específicamente en Lima y Callao, tienen un operador logístico que se encarga del almacenamiento y de la distribución de los medicamentos, que ha permitido que 9 de cada 10 personas, de 10 asegurados en e-salud, reciban sus medicamentos de acuerdo a su receta. Lo interesante aquí es que se está integrando la información prestacional, lo que el médico me receta, con la información logística, ¿no es cierto? ¿Qué cosa entregan en la farmacia al paciente? Mientras que en los establecimientos del MINS y de los gobiernos regionales, todavía estamos mirando la disponibilidad del medicamento en el almacén o en la farmacia, pero no lo que recibe la persona. Y eso podría parecer que no es importante, pero es muy importante, porque a mí no me importa que el medicamento esté en un almacén y que me digan que está disponible porque está en el almacén. A mí, ciudadano que necesito la atención, me importa que me lo den. Claro. Y hay establecimientos que tú puedes decir, sí, está en la farmacia, pero ¿en qué farmacia? Pueden haber 8 farmacias distintas y cuando yo voy a la farmacia que me indican, no me lo entregan. Entonces, tenemos que migrar 2 cosas. Uno, a la información, ¿no es cierto?, al uso de la información que nos permita la toma de decisiones. Y 2, a que dejemos de pensar en que la salud implica cerrar brecha de infraestructura, cerrar brecha de médicos. No, lo que tenemos que pensar es que tenemos que cerrar la brecha de servicios de salud, ¿no es cierto? El ciudadano lo que necesita es la atención, el servicio. Y ese servicio es un combo. Es infraestructura, pero es recurso humano, es información, es medicamentos, y todo tiene que estar unido para realmente sentir que tenemos una buena atención, ¿no? Ok, bueno, muchísimas gracias, Yanis, muchísimas gracias, Osvaldo. Solo para cerrar, quisiera, Osvaldo, que nos cuentes qué otros informes van a venir de parte de redes. Sí, bueno, miren, pronto con Cristian López estamos trabajando. Cristian López es un profesor de la Universidad de UC Santa Cruz, y estamos trabajando justamente cómo utilizar parte de la economía conductual para que el gobierno pueda hacer mejor el trabajo de informar y mover las acciones de las personas en el medio de la pandemia. Entonces, eso es algo que se viene también. Estamos, bueno, los 5 informes adicionales que están saliendo junto con Videnza. Acabamos de lanzar uno sobre corrupción con Paul Lagunes, que es profesor de Columbia. Y estamos mañana sacando un podcast junto con el comité de lectura, en donde lo que vamos a intentar hacer es acercar un poquito a los académicos con los hacedores de política. Así que nada, vamos ahí con bastantes actividades. Bueno, muchísimas gracias, Yanis, muchísimas gracias, Osvaldo. No, gracias a ustedes. Y acá estaremos gracias a ustedes. A lo último de redes. Gracias. Gracias. Hemos hablado de la educación en colegios, vamos a hablar ahora de la educación en las universidades y los retos que planteó la cuarentena y, bueno, la pandemia. Nos acompaña Cintia Watno. Cintia, ¿cómo estás? Arquitecta, profesora de la Universidad Católica. Hola, Cintia, gracias por estar ahí. Hola, ¿cómo estás, hola, Josefina? Gracias por la invitación, ¿qué tal? Gracias a ti por esperarnos. Estábamos hablando, bueno, conversamos antes, fuera del aire, de este curso que tú diste en plena cuarentena a tus alumnos de la Universidad Católica, bueno, los retos que fue y el proyecto que les planteaste y cómo lo fueron resolviendo. ¿Qué nos puedes contar? Bueno, ok, comparto pantalla y les cuento de qué se trata. ¿Te parece? Sí, okay. Perfecto. Ya. Bueno, no comiendo diciendo que... ¿Me ven? ¿Ven la pantalla? Ah, no hemos compartido, perdón. No, todavía no te veo, no. Espérate, ya, voy a compartir la pantalla. A ver. ¿Que eran estudiantes de qué ciclo? Son estudiantes de primer año. Ya. Ya, ok. Ya. ¿Ahora me ves? Ahora sí, déjame ampliar la pantalla. Sí, ok.
¿Ya? Ok. Sí. Ahí estamos. Listo. Bueno, debido a la pandemia, hoy nos encontramos en un momento donde aparenta que la pandemia está muy lejos, pero a la vez está muy cerca a nosotros, ¿ya? Entonces, por tal razón, espérate que, ya. Por tal razón, les explico primero que dicto clases en la Facultad de Arquitectura de la Universidad Católica en el taller de primer año de la carrera. Formo parte de un equipo de 18 profesores liderados por el arquitecto René Pollone y contamos con 270 alumnos divididos en 2 grupos de primero y segundo ciclo. En marzo pasado, el contexto de la pandemia nos forzó a replantear nuestro sistema de enseñanza. La enseñanza de taller es un tema perceptual y visual, donde los alumnos hacen entregas físicas con planos y maquetas. En clase hay una dinámica de crítica o intercambio de ideas entre el alumno y el profesor, donde se van corrigiendo los ejercicios de forma presencial. La nueva normalidad nos obligó a replantear el sistema de enseñanza, la cual debía ser llevada a distancia mediante el uso de tecnología online. En nuestro caso, una de las herramientas o softwares que utilizamos es el Zoom, plataforma que nos permitió reunir o que nos permite reunir los casi 300 integrantes del taller simultáneamente y dibujar a discreción en pantalla. Este nuevo operantis fue un reto para nosotros como profesores, pero logramos superarlo satisfactoriamente. Sí, muéstranos, Cintia, ¿qué fue lo que presentaron los alumnos como parte de este proyecto? Justamente a eso voy. Sí. Voy a... iniciamos el curso con este tema del COVID y los 3, que era un momento muy incierto. Lo único que era claro eran 3 recomendaciones básicas: lavarse las manos exhaustivamente, usar mascarilla y el distanciamiento social. Para esto, bajo esta coyuntura, se le pidió a los alumnos que tomen conciencia y reflexionen de este modus operandi diseñando un traje. Este traje debería ser debería evitar que una persona se acerque a 1 metro de distancia de ellos. Podría ser fijo o móvil, rígido o flexible, pero en cualquier modo debería estar relacionado al cuerpo. También debería ser transportable. Para esto, los alumnos deberían utilizar los materiales que encontraran a su disposición, ya que la pandemia no les permitía salir de casa. A ver, veamos algunos. Sí, mira. acá les paso algunos, ¿no? Sí. Este traje, esta alumna es oriunda de Puno, ¿ya? Y en febrero la familia se va a la celebración de la Virgen de la Candelaria, donde muchos de los miembros de la familia bailan en agrupaciones para la veneración de la Virgen. El traje, ella estaba acostumbrada a ver el traje colgado en la sala de su abuelo. Es el traje del moreno de las morenadas y está compuesto por una serie de faldas o polleras que impiden que las personas se acerquen a cierta distancia. Ay, ¿qué pasó? Y ahí lo hizo así, se inspiró. Sí, se inspiró. Y normalmente tienen esa extensión, entonces las faldas ahí en la morenada, sí. Sí, mira, acá lo ves, esta otra alumna también se inspiró en esta misma idea, y como verás en la foto de la izquierda arriba, son un montón de polleras, sí. pero lo importante es que cuando bailan y están girando, es que no se vayan a chocar unas con otras. Justo lo que queremos ahora. Sí, justamente. Bueno, esta chica utilizó un montón de papel de fotocopias que tenía en casa y decidió usar el origami para hacer su traje. La pobre terminó con el brazo, como verás, un poco lastimado. Claro. ¿Ya? Se la pasó haciendo estos triángulos, ¿no?, de papel, ¿ya? Y formó 6 círculos, pegando los triángulos, formó círculos, los cuales los unió y creó su traje.
Este traje está colgado a su cuerpo a través de pitas y permite que se pliegue o que se extienda. O sea, que puede pasar por una puerta. Por supuesto, esa es la idea, no solo pasar por una puerta, sino también poder agarrar cualquier elemento, ¿no? Ir al supermercado, comprar cualquier cosa. Acá tenemos otra alumna que usó plástico y ella decidió diseñar también una máscara, ¿no? Utilizando cartón y mica, y para darle un juego a la máscara y al traje, le puso estos círculos, ¿no? Del mismo color, del mismo material, sí, para hacer la combinación. O sea, pensó en lo estético también ahí. Ah, totalmente. Y estos especies de flecos que tiene en el traje se mueven mientras que ella camina. Acá esta alumna fue interesante porque utilizó los palos para crear una especie de distancia, pero lo que me llamó la atención en esta propuesta fue el casco, ¿no? Que está hecho de una serie de elementos. ¿No? Parece de Darth Vader. Ese Darth Vader. Star Wars. Así es, Star Wars, retráctiles, ¿no? Con una mica que le permiten la distancia social. Wow. ¿Ya? Bueno, creativos, acá... Muy creativos. Ah, súper práctico. Acá ven, bueno, una serie de trajes que también mostraron, ¿ya? Pero quería decirles que el resultado de todo esto es que como cátedra la pandemia nos obligó a innovar en el modo de dictar clase y criticar a los alumnos. Asimismo, podríamos decir que el rendimiento de los alumnos superó al de algunos de los ciclos anteriores donde las clases eran presenciales. No sabemos si se debe al ahorro de tiempo debido a la inmovilización o porque al no tener muchas alternativas de entretenimiento se concentraron en trabajar. Muchas gracias. No, gracias a ti, Cintia. Y más bien lo que queríamos preguntar es cuán este innovador método, esta refrescante manera de hacer que los alumnos tomen conciencia del COVID-19, del encierro y de estar frente a una cámara con el Zoom de tantas horas, en términos pedagógicos, ¿cómo ayudó a ellos, cómo te ayudó a ti como profesora al hacer este proyecto? Bueno, nos ayudó en el sentido que todos tuvimos que aprender nuevas tecnologías de trabajo, ¿no? No solo el Zoom, sino tomar fotografías de sus trabajos, aprender a hacer Photoshop, subirlos en láminas, crear láminas para que ellos puedan entregar, ¿ya? Pero no fue asunto fácil, porque hubieron problemas en algunos casos de conectividad, pero yo creo que los ordenó a ellos en todas sus presentaciones. Entonces ahora todos cumplen con una cierta plantilla que nosotros les damos, suben sus trabajos ahí y en la plataforma de Zoom o de Miro los vamos criticando y discutiendo el tema, ¿no? Es una nueva forma de enseñar que yo creo que es muy buena, es bastante buena, cosa que en arquitectura no significa que es mejor que la forma presencial, ¿no? Claro. De todas maneras. Ahora, Cintia, también tú me comentaste antes de estar en el programa que habían casos donde se hacía el proyecto todavía más difícil, de un estudiante, una alumna que estaba en cuarentena en un hotel, o sea, los recursos que tenía a la mano eran muy pocos. Es cierto. A esta alumna le agarró el inicio de clases en Nueva York y no podía, y le fue difícil regresar al país. Cuando finalmente estuvo acá, tuvo que estar en cuarentena 15 días en un hotel. Así que usando su celular se conectaba con nosotros y tuvo que usar los materiales que encontró en el hotel para hacer el trabajo. O sea que también es una enseñanza también sobre las posibilidades del reciclaje. Ah, no, completamente. Todos los alumnos han usado materiales de reciclaje. Ese fue el prerequisito, ya que como no podían salir en clase de la casa, tuvieron que usar lo que encontraron en casa. Reciclaron telas, cartones, cajas, hilos, pitas, lo que encontraron. Y buen trabajo que hicieron. Estoy viendo esta falda verde que parece que está a un lugar fuera de Lima, ¿no? Ah, te encanta, sí. Muchos de los alumnos, sé que te encanta este proyecto, qué pena no lo pude conseguir en más grande, pero muchos de los alumnos se encuentran fuera de provincia, fuera de Lima.
ya teníamos, como diríamos, el 40% en sus casas, en Huánuco, Huancayo, Cusco, Puno, por todos lados. Y ahí ves esta chica de la falda verde que está al aire libre en el campo. Sí, frente al verde, además de que tenemos de fondo, ¿no? Que tiene Así es, así es. Sí. Bueno, nuestras felicitaciones, Cintia, a ti por la creatividad y la de los alumnos. Y todo el taller. Y todo el taller y haber respondido así a este reto. Gracias. Sí, sí, fue muy interesante. Muchas gracias. No, gracias. Y bueno, cualquier cosa otras novedades que tengas así maravillosas como esta, porque creo que sirve de inspiración a otros profesores que la tienen tan dura en esta época de enseñar en tiempos de pandemia. Muchísimas gracias, Cintia. A ustedes dos. Hasta luego. Gracias, Cintia. Hablamos. Chao, chao. Chao. Gracias. Impresionantes los proyectos, ¿no? Las obras de los estudiantes. Sí, bueno, vamos a estar ahorita con Giovanni Manrique desde Puno, de la radio Onda Azul del Obispado de Puno, que ha tenido una gran idea durante la pandemia, que es crear una radionovela en aymara y quechua que se llama Esperanza de Vida, que cuenta la historia de una retornante, ¿no?, durante la pandemia, y que se llama Gladys, que regresa a Puno y que vivió 10 años en Lima, y ahí empieza la radionovela, que ha sido todo un éxito. Lo increíble de la historia, además de que ha sido un éxito, digamos, en sintonía, es que ha hablado en aymara y quechua, y además ya la acaban de traducir al español, y va a tener una segunda temporada, porque es un hit. Tenemos acá a Giovanni Manrique, administrador de Radio Onda Azul, parte del proyecto. Quisiera que nos cuente, por favor, cómo empezó esta maravillosa historia llamada Esperanza de Vida. Bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Gracias por esta invitación. Y claro, una historia en medio de toda una historia mundial, ¿no? El tema de la pandemia. Siempre nosotros estamos a la expectativa de todos los paisanos que están en Moquegua, en Tacna, en Arequipa, en Ica, en Lima, en el norte de Chile. ¿Qué tal cantidad de puneños que existen en el norte de Chile y en Bolivia? Y en esta oportunidad, un tema que ha sido y ha provocado una reacción nuestra ha sido la migración inversa. ¿Qué es lo que ha sucedido? No estamos hablando de las personas que eventualmente y por una casualidad, por ejemplo, la inmovilización los ha tomado o en Lima o en Arequipa y han tenido problemas para regresar. Estamos hablando de las personas que ya radican por esta zona, que han hecho su familia allí y han estado 1, 5, 10 años o tal vez más, y producto de esta pandemia han visto mermados sus ingresos. Y claro, y esta oportunidad ha provocado para que podamos hacer una radionovela de este tema. Y además, acuérdense ustedes cómo es que en el mes de marzo, abril y mayo especialmente, prácticamente la estructura del Estado ha colapsado. O sea, los gobiernos regionales, las municipalidades no se daban abasto para atender a la cantidad de personas que pedían retornar a la población. Y de ahí surgía, por ejemplo, aquí en Onda Azul, de nuestros oyentes, surgía la idea de cómo, a ver, la comunidad campesina podría ayudar, los barrios podrían ayudar en el control. Si es que no venían por la carretera, que eran controlados por la policía, por el ejército, ellos caminaban, ellos utilizaban cualquier otro método como para regresar a su población, para regresar a su comunidad. Y allí en la comunidad, y gracias a esta iniciativa social, se ha tenido también, a su vez, estas iniciativas comunales de tener un sitio donde tengan que estar en cuarentena. Y esa cuarentena ha sido estricta para las comunidades. Eso nos ha inspirado, recoger ese tipo de testimonios nos ha inspirado para hacer una radionovela como Esperanza de Vida. Gracias. Cuenta la historia de Gladys. Eso es, Gladys, la protagonista. La protagonista, cuéntanos un poco sobre Gladys. Bueno, Gladys es una persona que, siendo puneña, ha dejado aquí su trabajo, su familia, ha dejado aquí incluso la futura pareja que iba a tener, y en una eventualidad encuentra una oportunidad laboral, personal, de emprendimiento, de hacer una pequeña empresa allí en Lima, y se enamora, hace su familia,
y luego, en medio de esta pandemia, lamentablemente la suegra fallece y comienzan a darse una serie de necesidades que provoca y también motiva para que ella pueda invitar a su pareja y regresar aquí a Puno. Él no lo permite, él no quiere y ella asume esa responsabilidad para regresar hacia Puno. Y en ese interín de regresar pasa una serie de peripecias, lo que han sucedido, lo que ha pasado en las carreteras, la falta de comida, el apoyo de los gobiernos regionales, en fin, y al llegar hacia Puno, cómo es que se reencuentra con la comunidad y cómo esa reinserción a la comunidad provoca que también la misma comunidad tenga la expectativa, y a ver, tú has estado en otro sitio, has trabajado en otro sitio, y ahora, ¿qué traes para la comunidad? ¿Cómo nos puedes ayudar? ¿De qué forma nos podemos organizar? Y ahí se viene la otra trama también como para seguir conociendo la radionovela. ¿Y cuál es la dificultad para, digamos, cómo ha sido el trabajo para escribir digamos, en aymara y en quechua y poder, digamos, cuánta gente estaba escribiendo los guiones, cómo se organizó el trabajo? Porque no creo que haya sido fácil organizar un trabajo también que tendría que haber sido a distancia y que tenga tanto éxito como este programa, ¿no? Sí, lo que pasa es que Puno ha sido uno de los últimos departamentos en tener altísimo contagio, altísimos índices de contagio. Entonces, eso nos ha motivado para que las primeras reuniones tengamos con todas las medidas de seguridad en un local aquí en Radio Onda Azul. Felizmente hay varios ambientes para hacer ello. Una vez conocida la historia, primero ha sido periodístico, primero ha sido la información, primero ha sido el departamento de prensa que nos ha proveído de toda esta información. Luego, Jimena Málaga, antropóloga, David Pineda, biólogo, Álvaro Quito, comunicador social, mi persona, comunicador social, nos sentamos justamente para analizar este tema y ver si es que se presenta una oportunidad con Innova, qué cosa podríamos presentar. Nos sentamos en la radio, además que esta radio tiene más de 60 años o 62 años que se ha cumplido este año, por lo tanto ya había toda esta experiencia de hacer radionovelas, pero hasta hace 4 o 5 años atrás habíamos perdido ya un poco el ritmo de hacer radionovelas. Nos sentamos, hicimos y llamamos a un ex compañero que también es productor y es productor de radionovelas, Grover Cutipa. Él nos ha ayudado a hacer la guionización en castellano y de ahí se invita también son especialistas en quechua, al profesor Iquizo Paxi, en aymara a Juan Choquehuanca y otra serie de personas quienes nos ayudan en la traducción. Se invita a hacer una especie de casting a varias personas que hablan quechua, que hablan aymara. No solamente aquella persona que habla aymara o que habla quechua ya podría ser protagonista, no. Tendría que tener también dotes artísticos como para la actuación. Claro. Y hacer en radio hay que hacer vivir a la gente. Entonces, hay muchas personas que han sido dejadas de lado y otras que han terminado la radionovela se han quedado con nosotros y esas personas también han ayudado en el tema de la traducción. Porque hablamos de la aymara, pero siempre hay variantes en la zona de Ácora, en la zona de Ilave, en la zona de Yunguyo, en la zona de Huancané, en la zona de Mo. Hay algunas palabras que no son similares. Entonces, eso ha ayudado para ponerse de acuerdo. Igualmente en la zona quechua. Aparentemente el quechua es uno solo. No, tiene algunas variantes y justo las personas son de diferentes lugares y que han permitido hacer una traducción exacta que hasta ahora nos está dando satisfacciones con Esperanza de Vida. ¿Y cuántos capítulos son? Si piensa hacerse una segunda temporada, ¿cuáles son los planes con Esperanza de Vida? Sí, son 11 capítulos que han salido producto de este proyecto, pero 11 capítulos que han quedado pequeños. 11 capítulos que las personas nos han pedido muchísimos más, o sea, queremos más. Además que Esperanza de Vida no ha terminado, todavía la pandemia no ha terminado. Entonces, ahora lo que estamos haciendo es convertirlo en 22 capítulos, agregándole alguna parte de la historia, reduciendo el tiempo para que sea un poco más llevadero, porque hay algunas personas que se han perdido un capítulo, son 15 minutos, es demasiado. En radio, 5 minutos, 8 minutos son, digamos que, lo que nos mueve en la actualidad. Y una segunda temporada añadido el valor agregado, porque también se ha hablado en quechua, se ha hablado en aymara, y nos reclamaban, y nosotros, quienes no entendemos, quienes no hablamos ni quechua ni aymara, entonces nos hemos visto obligados a grabar en castellano. En la actualidad está terminándose ya las grabaciones en el tema de castellano y los 3 productos serán lanzados a fines de este mes para que la población también pueda disfrutar. Y claro,
necesitamos el apoyo, ojalá, de los ministerios para hacer realidad, porque esta es una historia real, esto no es ficción ni nada, es real. Hemos sacado un extracto y lo hemos puesto en radio justo para hablar algo que ustedes también han hablado ahora, el tema de la atención primaria de la salud. Es algo que a nosotros nos preocupa. Y también tenemos en cartera, ojalá que se pueda hacer realidad, por ejemplo, la historia de Manuel Núñez Butrón. Si existe un epónimo de la medicina peruana que es Daniel Alcides Carrión, el epónimo también de la atención primaria de la salud en el mundo entero es Manuel Núñez Butrón. Ojalá que se haga realidad, justo aprovechando esta condición. ¿Quién es él? Manuel Núñez Butrón ha sido un médico nacido en Samán, en el departamento de Puno, que ha vivido en los años 30, 35, hasta cerca de los 40. Ha muerto bastante joven y es, digamos que, el pionero de la atención primaria de la salud. En esos años también se han presentado pandemias, pero miren, 1930, ¿qué tipo de comunicación pudiera haber para...? No sabemos realmente cuántas personas han muerto, pero él ha sido una de las primeras personas que le ha perdido el miedo a la pandemia y ha aprovechado con algunas innovaciones que él tenía. Primero, el jabón. Hasta ahora se maneja, mira, el tema del lavado de manos, el jabón. Luego, el peine. Había que peinar a las personas que habitaban el altiplano. Y tercero, el lápiz. El lapicero ha sido muy importante para el tema educativo. Eso es atención primaria de la salud. Eso es tratar de evitar llegar a un establecimiento de salud. Es más, él también trataba de proponer para que se puedan construir estos centros de salud en ese momento, precarios, pero esa es la mejor intención para no hacinar los grandes hospitales que tenemos en la actualidad. Justo su nombre lleva el hospital de Puno, que es referencial para la zona sur, para la zona aymara, y el otro hospital, el Carlos Monge Medrano de Juliaca, que sirve para la zona norte. Pero esos dos hospitales son totalmente hacinados cuando existe solamente referencia. Yunguyo, referencia. Carabaya, referencia. Y claro, estos hospitales van hacinando. Cuando los hospitales de cada distrito, de cada provincia, deberían de servir justamente con ello para que no exista este tema de hacinamiento. Queda en tapete. Ojalá que se pueda hacer esta historia de don Manuel Núñez Butrón. Ahí está la presentación de Esperanza de Vida, la radionovela. No, esperemos que no haya problemas con derechos de autor y lo corten, pero para darnos una idea de la presentación, esto, bueno, es cuando hay posibilidad de ver imágenes, pero si no, es una tradicional radionovela, ¿no? Ahora, cuando nos comentabas, Giovanni, de Gladys, que llega a su comunidad después de todas las peripecias, los peligros, los riesgos que corre, ella ya llega conociendo lo que es la pandemia y lo mortal que es, porque muere su suegra. ¿Qué es lo que lleva a ella ese mensaje de precaución, de cuidados a su comunidad que todavía no conoce lo letal que puede ser el coronavirus? Claro que sí, en la comunidad, en Puno no había mucho, había de todo, había el cuidado, está la posta de salud, está el personal de salud ayudando, colaborando, y claro, y ella también dice, cuidado, este tema, no hay que perder el temor, pero también hay que tener mucho cuidado porque ya han habido cercanos que han fallecido. Eso sí, es lo que se muestra, ella también lo dice, y lo que estamos viendo en pantalla es el gráfico, gracias a David Pineda, que teníamos que hacerle también el valor agregado para que esté en las redes sociales. Ojalá que lo podamos escuchar algún capítulo. A ver, escuchemos. Carlos, muteanos y pon el audio. Porfa. Pero, oh, sorpresa. Las cosas no parecen ser como uno lo espera. Hay gente mala en todo lado y nunca desaprovecha la oportunidad para obrar mal, pese a todas las circunstancias. Se dirige al terminal terrestre de la Victoria en Lima, el cual se ha convertido en un campo de desplazados por el COVID-19. Todos buscan retornar a sus lugares de origen y las ansias se acrecientan a cada hora. Gladys no es la excepción. Ella acampa varios días con su pequeño en brazos.
esperando que un bus los traslade a su pueblo, pero tienen que disputar un lugar para al fin poder partir. Esta es la última esperanza de vida, con cientos de sus paisanos. ¿Quién diría que Gladys llegó a la capital en busca de prosperidad y ahora se va escapando de una amenaza que acecha cada momento? Su único aliento es la voz de su padre, que mediante llamadas telefónicas le anima a retornar a la comunidad. Pero, oh sorpresa, las cosas no parecen ser como uno lo espera. Hay gente mala en todo lado y nunca desaprovecha la oportunidad para obrar mal, pese a todas las circunstancias. Hola, estamos todos. Tienen que conectar su audio, Giovanni y Josefina. Sí, ahora ya estamos. Ahora sí. Sí, bueno. Perfecto. O sea, han hecho dos versiones, es la versión radionovela y es la versión de caricatura, ¿no es cierto? De caricatura, eso es. Las dos versiones para subirlo justo a las redes sociales. Hay algo que también Josefina decía, ¿no? Ojalá que no tengamos problemas con, por ejemplo, algo de derechos de autor. Sí. Para esta radionovela también contratamos los servicios de una productora. O sea, toda la banda sonora es solamente para esta radionovela y nada más. O sea, es novísima también el tema de la música. Y para todos los efectos ambientes de campo, en fin, de aves y todo lo demás, salimos al campo varias veces de madrugada para captar los mejores sonidos y también es novísimo. Es una radionovela interesante. Ojalá, reitero, que exista la posibilidad de apoyo para seguir haciendo este tipo de trabajos. Bueno, ojalá y esperemos que los que están viendo el programa se animen a seguir apoyando este trabajo tan increíble que han hecho durante una época tan difícil como es la pandemia. Muchísimas gracias, Giovanni. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes, más bien. Gracias a ustedes por esta oportunidad. Buenas tardes. Felicitaciones por este gran trabajo. Gracias. Gracias. Hasta luego. Pau. Bueno, tenemos el último spot de la campaña Es Urgente Gente, que ya está listo, y vamos a cerrar el programa con el TikTok o un rap que hicieron para TikTok los raperos Renata Flores y El 100, que es parte de esta campaña Es Urgente Gente, que forma parte de la plataforma Resucita Perú. Y con eso nos despedimos hasta el próximo domingo. Programa que hemos regresado después de las vacaciones y bueno, muchas gracias por seguirnos siempre, por estar ahí. Gracias. Chao, Pau, y así lo dejamos con Es Urgente Gente. Ella mira a mí, soy el siguiente. Yucacani, Renata Flores, vengo a decirte lo que tenemos que hacer. Si es que este virus lo queremos vencer. En medio de esta difícil situación, muchos recurrieron a la automedicación. No hagan caso a las cadenas virales, escucha lo que recomiendan los profesionales. Whatsapp hampi kunata, mana uyari, chuwak hampi kunata, ama ubya, chumedu kunaja, mana tamaris, payakatkanku, médico maniskan, wasikipi hampi kutkanki. Está muriendo gente, esto no es broma, esto es urgente, hay que hacer las cosas bien. Somos parte del problema, seremos la solución.